buenas tardes a todos. La verdad es que es como hablar ante un frontón, pero porque no veo a nadie. Pero bueno, estoy encantado de participar en esto y de poder comentar algunos rasgos un poco respecto de la selección de los espacios y el uso de los espacios interiores en la Cueva de Arminche, que hemos estado estudiando esta última temporada. Sobre todo porque, bueno, aunque se ha publicado una monografía, ya en primavera, los ejemplares están celosamente guardados por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Foral de Vizcaya y no hay manera de conseguir el libro. Afortunadamente, hay una versión PDF que se puede bajar gratis de la página de COBE y con eso vamos funcionando. Bueno, en todo caso, voy a tratar de centrarme en los aspectos del proyecto a los que hacía referencia antes Iñaki Inchaurrea, y no extenderme en otras cuestiones de interés. Como sabéis, la cueva esta de Arminche fue localizada por el grupo espeleológico ADES de Guernica en 2016 y a partir de ahí se inicia una investigación auspiciada por la Diputación Foral, el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Vizcaya entre 2017 y prácticamente finales del 2019, inicios del 20, es decir, prácticamente hasta la pandemia, en que nos hemos, época en la que aprovechamos un poco para ultimar la redacción del texto ya he publicado. En ese proyecto, digamos que tenía dos partes importantes. Por una parte, la excavación del pequeño vestíbulo de entrada a la cueva de Arminche y también una serie de sondeos al pie de los paneles con grabados en el interior de la cavidad, en el sector 1, que ha dirigido López Quintana, del Grupo Arqueológico Ajiri, también de Guernica. Por abreviar, voy a decir que se ha localizado un nivel paleontológico, puramente paleontológico, de inicios del Paleolítico superior, con llenas, etcétera, en la entrada, pero nada más. No se han localizado restos de tránsito ni de habitación paleolítica más allá de los grabados. No tenemos industria ni nada de esto. Y la segunda parte del proyecto pues, era el estudio del arte parietal, que bueno, me lo encargaron a mí y más o menos hemos hecho lo que hemos podido aquí, ¿no? Creo que la cueva de Arminche es una cueva no es una cueva más, una cueva que tiene un notable interés dentro de los estudios sobre la actividad gráfica del Paleolítico superior en la región cantábrica por las novedades iconográficas, técnicas, en materia también de interacción entre el soporte y los procedimientos técnicos, la disposición de las figuras, el tamaño mismo, las formas decompositivas, etcétera. Esto ha permitido un estudio bastante más integrado de lo que hemos podido hacer en otras ocasiones, de todos estos aspectos, aunque no voy a centrarme, como digo, más que en la cuestión de los espacios, un poco, ¿no? Aunque tendré que presentar un poquito la cueva y haceros una idea general de cómo funciona esto, ¿no? Bueno, la cueva es... aquí tenéis, creo, un plano, vamos a ver, esto tiene curso, sí, un plano de la cueva, pues, bueno, es interesante sencillamente porque se ve un poco el solapamiento, la cueva está debajo de los barrios nuevos de Lekeitio, en las afueras de Lekeitio, y es una cueva con muy serios problemas de conservación. Digamos que era una cueva conocida antes de los años 70, pero que, digamos, las entradas quedaron taponadas, selladas en la época de expansión urbana de Lekeitio. Y únicamente en 2016 el grupo espeleológico ADES, forzando una de las entradas, exactamente más o menos por aquí, consigue penetrar al interior y llegar hasta una zona con grabados en el sector 1, sector 2 e incluso el 3 un poco más al fondo de la cueva, que veremos ahora con más detalle. ¿Cuáles son los problemas un poco de conservación? El básico es que bueno, la cueva es un sumidero de aguas que salen a la ría del río Lea, en la marisma de Lekeitio, y con la expansión urbana de Lekeitio, pues esa salida de aguas está bastante entorpecida, obstruida, por algunas construcciones en parte subterráneas, un parking, etcétera, de tal manera que en las épocas de lluvia muy intensa, el río que circula al pie por la cueva, en el nivel inferior de la cueva, se eleva, llega a ascender el nivel de las aguas hasta 10 metros desde la posición normal, que es donde está, por ejemplo, ahora mismo, y alcanza buena parte del interior de la cueva, que queda completamente inundada con la consiguiente adición de limos sobre los grabados, etcétera, en concreto de la zona del sector 3, el sector 3,
que queda completamente inundado. La zona más importante son el sector 1 y el sector 2, que por el contrario están un poco más altos y no, digamos, no son alcanzados por el agua en ningún momento, ¿no? Bueno, digamos, hay otro aspecto básico para entender un poco la cueva, son unas calizas, un soporte bastante particular. Yo no me había encontrado nada parecido en los años que llevo en esta historia, que son unos cuantos. Y bueno, digamos, aquí aprovechando un poco el corte de una topografía del Hades, digamos, en el trabajo un poco sobre la morfología, geología del karst, etcétera, de Frochoso Sánchez, publicado en la monografía, bueno, pues ha indicado un poco la extensión de unas calizas muy particulares, que son el soporte de los grabados de todo el conjunto parital que conocemos. Son unas calizas en principio normales, arrecifales o pararrecifales, estratificadas, secundarias, bastante normales, pero digamos, un poco distintas en cuanto que tienen una textura granuda que está muy alterada, metalizada en su parte externa. Son unas calizas con una capa de alteración de entre 2 o 3 milímetros, según hemos podido comprobar en algunas zonas con algunos impactos en la pared, muy fácilmente desmantelable, pero digamos que esa capa de alteración, que es la que van a rastrear con los grabados, digamos, es algo más dura que en las arcillas, y no es posible grabar con la mano como vemos. Bien, aquí, bueno, y básicamente, como digo, afecta a toda la parte interior de la cueva en la que hemos podido reconocer existencia de grabados. Este es el plano que tenemos básicamente con una entrada antigua en esta zona. El acceso actual se pudo abrir aquí, y es un recorrido muy irregular y sobre todo es una cueva de tránsito muy complicado, muy difícil. En realidad, y lo veis muy bien en los cortes que corresponden a estos cortes que vemos aquí, el S10, el S12, etcétera. Todos los cortes tienen, el río en la parte de abajo, y luego básicamente la cueva es un profundo tajo, dispuesto en oblicuo, con unas muy fuertes pendientes hasta el nivel del río, en el nivel inferior. Destaca sobre todo una galería antigua, que es este nivel superior, que es donde están el sector 1 y el sector 2, en este espacio, en este tramo central, que es el corredor elevado. Nada más que este nivel superior no es transitable en sí mismo. Se puede subir por este pequeño conducto, arrastrándose y gateando, y llegando, pero básicamente han llegado por aquí, a través desde el nivel intermedio de la cueva, y subiendo un poco por toda esta zona que, como vemos, está colapsada, hasta el corredor elevado. Al mismo tiempo, ahí al fondo de la cueva ya se localizan también toda una serie de grabados aquí en el sector 3, básicamente en todas estas rampas muy pendientes de acceso hasta una pequeña repisa plana, mínima, que hay aquí, pero que permite un poco una posición mínimamente segura y una posición para trabajar sentado o tumbado sobre el suelo y hacia arriba en los techos inclinados, o bien de rodillas en algún panel, en algún lienzo vertical, ¿no? Bueno, voy a hacer una mínima descripción de algunas de las figuras, un poco, y de algunos de los aspectos básicos de la cueva, antes de entrar en la cuestión de los espacios. Comenzando por el fondo, por el sector 3, aquí tenéis una distribución de las figuras sueltas, la proyección vertical de las figuras sueltas y de algunas de los paneles que hay en esta zona. Digamos que aquí el trabajo ha sido, lo que han hecho los paleolíticos ha sido ascender escalando con un cierto peligro por esta rampa hasta alcanzar esta repisa que queda aquí, y desde aquí hacer la mayor parte de las representaciones. O otras que aparecen aquí están hechas en el techo muy inclinado, pero aprovechando, digamos, que la pendiente de arcillosa no es inclinada, pero no es continua, y deja alguna zona, en concreto esta, con una pequeña repisa en donde es factible tumbarse y, trabajando boca arriba, poder grabar en el techo sin rodar hasta la parte inferior, hasta el río, vamos. Vamos a ver. Y en esta, digamos que es una parte del sector 3 que ha quedado inundado en varias ocasiones, con lo cual, pues, las paredes están oscurecidas, el grabado
no se ve tan bien como en los sectores, en otros sectores anteriores de la cueva. Pues es un poco la distribución de las representaciones del sector 3, y para que se haga una idea, por ejemplo, de cómo son, esta es una representación de caballo, como veis, con un grabado del contorno y algunos detalles interiores, pero sumamente afectado por los limos que han oscurecido el soporte y han difuminado el trazo en muchas zonas. Bueno, este es el calco que hice un poco de esto y nos da una idea bastante clara del estilo, cronología, etcétera, es un poco este, ¿no? No voy a entrar en detalles. La técnica es bastante particular en la medida en que son, como digo, es una pared, la podéis ver un poco granuda y con una capa de celación fácilmente desmantelable, pero no con el dedo, sino con un objeto tipo un palo o un objeto romo, de extremo romo, no aguzado, como un buril, sino más bien un punzón o un palo de extremo, como digo, mínimamente redondeado. Y el grabado es muy regular en toda la cueva, son todos los contornos casi todas las figuras tienen 12-13 milímetros de anchura sistemáticamente. Digamos, el grabado de tipo simple y único con buril o inciso es rarísimo. Afecta a un par de líneas sueltas y a 2 o 3 detalles muy concretos de algunas figuras, por ejemplo, ojos circulares, en 2 o 3 casos, en sitios en donde la caliza era más estable y ha permitido un poco el grabado convencional. Bueno, vamos a ver algunas de estas figuras del sector 3. Este es un lienzo vertical en una pequeña hornacina, también con una gran representación de caballo, el tema animal más abundante en la cavidad. Esta es la altura a la que ha llegado las inundaciones desde el nivel inferior. El río en esta zona del sector 3 está a unos 7 metros de altura sobre el nivel del mar actual. Y el jalco que tenéis, bueno, como veis, un caballo con las 4 extremidades bien colocadas en 2 planos en el tren posterior y una serie de detalles pues, que asegura un poco una cronología reciente, como veremos, el macadenense medio superior, sobre todo por los signos aparecidos, ¿no? Esta es otra figura del sector 3, sobre esta superficie de caliza bioclástica y de textura granuda, con capa de alteración, levantada con objeto más o menos redondeado, raspando el contorno, en este caso de un nuevo caballo. Aunque, bueno, esto llama la atención, por ejemplo, es una figura grande, está cerca al metro de longitud, y sin embargo está a solo 70-80 centímetros sobre el suelo, sobre ese suelo inclinado de la rampa, en una posición de trabajo relativamente complicada. Es decir, el artista debió tumbarse sobre el suelo, girarse hacia un lado y hacia otro y poder completar la figura. De manera que son relativamente comprensibles algunos desajustes formales en el contorno que tiene. Bueno, ya en la parte más importante del dispositivo se concentra en el corredor elevado que veíamos en esta parte, en lo que hemos llamado los sectores 1 y el sector 2. Bueno, debo decir que este corredor elevado, comentábamos cómo es accesible desde el nivel intermedio por el que transitamos en la cueva, a través de un desfonde, de un colapso de toda la parte central del corredor que digamos, ha colapsado en un determinado momento muy anterior al Paleolítico Superior. Esto lo sabemos porque algunos de los grabados están dentro de la zona colapsada, en paredes laterales, y por ahí han subido con una cierta facilidad hasta la zona del sector 1 o bien con un poco más de dificultad, porque aquí hay que escalar un poco hacia esta pared de norte con grabados del sector 2. Bien, y para que os hagáis una idea un poco de las características de la pared, coloco estas fotografías generales, un poco de esta corresponde al descubrimiento, que veis, el espeleólogo que veis ahí al pie, es Gosón Aranzábal, en 2016, en el momento del descubrimiento. Es una fotografía de donde estamos, tomada desde aquí, y el Gosón está aquí, y lo que se ve pues, son toda una serie de grabados de esta parte, hechos sobre la pared lateral norte, y el techo inmediato, que es un techo bastante plano. O esta otra, hecha ya desde la zona del colapso y orientada hacia el interior del sector 2. El fotógrafo, que soy yo, está en este punto rojo, y lo que vemos es las representaciones de esta zona del lateral norte también, y del techo inmediato aquí con grabados. Bueno, si os fijáis un poco en la característica de la roca y de las paredes,
son también un poco particulares. Es decir, lo normal es que las paredes de las cuevas en caliza normal tengan muchas más fracturas, planos quebrados, más discontinuidades, etc. Aquí el relieve está muy suavizado en esta caliza bioclástica, aunque es tan dura como la caliza normal. Es en principio la roca por debajo de la capa de alteración, la roca, esta caliza bioclástica es igualmente dura que las calizas normales, pero digamos esos componentes biológicos y pequeños fragmentos que tiene liberados en la capa de alteración han generado con la erosión unos relieves mucho más, a lo largo del tiempo, unos relieves mucho más suaves, con paneles idóneos, muy expandidos, con cambios muy suaves, un relieve muy suave, y idóneos para la decoración parietal mediante grabado. Mediante grabado, no mediante grabado inciso con buril, en la medida que con buril sobre esa capa de alteración nos quedaría o resultaría una línea quebrada, muy irregular, con entrantes y salientes. Digamos que han obviado ese problema grabando con un palo, con un hueso, con un frente un poco más amplio, de unos 12 milímetros, como os decía, y lo cual ha llevado a figuras, como veremos, mucho más grandes de lo normal en el caso de los grabados macaronísticos, etc. Son grabados, por otra parte, como podéis ver en esta fotografía, pues de caballo, otro caballo aquí, en fin, hay una enorme multiplicidad de líneas correspondiente a un buen número de animales, bandas de trazos paralelos, etcétera, que comentaré. Bien, entrando en detalles y comenzando por el sector 2, lo que destaca es que en toda esta pared norte una gran composición. Este es un mosaico fotográfico con toda un afrontamiento de un grupo amplio de caballos, 4 caballos afrontados, otros 2. Esta grieta, hay una grieta oblicua aquí en medio del panel que sirve como eje de simetría. Las representaciones del panel son estas, son representaciones de caballo de un estilo, en algún caso, por ejemplo, esto en medio, muy cercano a Ekain, por ejemplo, y otros conjuntos majarenieses de la región cantábrica, en una composición magnífica. También todo ello mediante trazos raspados y con muy pocos trazos simples. Este caballo, por ejemplo, tiene un ojo, bueno, creo que es este mismo, ese caballo sector 2, el ojo está grabado con línea incisa, pero el resto son raspados de estos convencionales. En el techo de este sector 2, pero desde la misma posición que se han hecho los caballos, nada más que girando 180 grados y trabajando en el techo plano y muy accesible e inmediato, hay algunas representaciones también de caballos, con algunos raspados que complementan un poco la línea cívico-dorsal, y una representación quizá de reno. Estos son caballos, una cabeza de caballo que veíamos de la composición principal del sector 2. Y ya en la zona que limita con el sector 1, pues en medio camino del sector 1, encontramos otra de las novedades importantes de aquí de Arminche, que son lo que he llamado bandas de trazos paralelos. Podéis ver toda una serie de líneas paralelas por aquí, pero si os fijáis, además se ven una serie de bucles en raspado simple, completando la representación y conformando lo que entiendo como grandes signos claviformes en una versión novedosa que no conocía más hasta ahora. Bueno, lo de las bandas de trazos paralelos es como los macarrones, pero sobre soporte un poco más duro, y no está hecho arrastrando las manos sobre la arcilla, sino arrastrando un objeto con varias puntas, un objeto, una suerte de peine o de rastillo, si queréis, con varias puntas, haciendo una suerte de escariaciones de la pared. Esto aparece, este tipo de trabajo aparece en los 3 sectores decorados y en algunos casos, el más claro es este, convertidos algunas de estas bandas, como digo, mediante la adición de bucles en signos claviformes. Las bandas de trazos paralelos las conocíamos, o se habían indicado en el conjunto de hornos de la Peña, Braille, a través del río, etc., ya en 1911, muy puntualmente en algunos de los paneles aislados al fondo de la cueva, y con una extensión mucho más amplia en un conjunto que es el más cercano que he encontrado a Arminche, que es el conjunto del Tribu Bover. Aquí, en varias salas de ese conjunto pirenaico, existen multitud de estas bandas de trazos paralelos hechas también con un utensilio con varios dientes. Pero la diferencia un poco con Arminche es que allí no se han convertido en signos claviformes como aquí, y además están totalmente separadas de las representaciones animales. Mientras que en Arminche, especialmente lo veremos en el sector 1, estas bandas, digamos, contornean, subrayan, se superponen, a veces también se infraponen a las representaciones animales en una composición de una notable complejidad. Bueno, en todo caso, el grabado de estas bandas de trazos paralelos es, digamos, más
digamos, incide menos en la pared en la medida en que estamos haciendo al mismo tiempo 3, 4, 5 bandas paralelas, con lo cual siempre es un grabado más marginal, que se diferencia bastante bien del grabado simple en la cueva. Y ya en el conjunto 1, pues en el sector 1 es donde encontramos algunas de las figuras más espectaculares de aquí de Arniche, todo ello siempre en trazo raspado, como son, aquí veis, algunos caballos, pero sobre todo la gran cabeza de caballón, que tiene toda la línea cervicodorsal hasta aquí, y este es el calco, y también toda una serie de bandas que, bueno, las he dibujado en azul para diferenciar un poco de lo que es el raspado normal, con un ajuste muy concreto entre las patas de los animales y el lomo de otras. Es decir, las piezas en la composición, aunque no puedo entrar en estos detalles aquí, pero es como un puzzle con figuras encajadas entre sí bastante notable, ¿no? Bueno, este es un bisonte también de esta zona del sector 1, con características plenamente magdalenienses, de fases centrales, o esta que es una de las cabras. Fijaros en el calco, es una cabra con un venablo, con algunos raspados en la parte superior y también en la zona ventral, raspados de la pared, pero y a pesar de la tosquedad o relativa tosquedad del procedimiento técnico, gracias al enorme tamaño que tienen estos grabados, pues han podido indicar incluso algunos detalles como la oreja, el ojo, o, por ejemplo, una cosa que es bastante más rara, las mismas rodillas, por ejemplo, en las patas anteriores, ¿no? La cola bastante característica, etcétera. Bueno, no puedo entretener en esto. Una de las cosas más llamativas es que hay varios leones. El más claro es esta representación en el techo plano, coexistiendo con toda una serie de bandas de trazos paralelos que veis por aquí, ¿no? Bien, es un león con, bueno, unas patas muy poderosas, la cola levantada, acabada en bucle. Esto es relativamente, no abundante, pero relativamente conocido y frecuente a lo largo de todo el Paleolítico Superior, y con ejemplos en la época magdaleniense bien conocidos en Francia. En la península ibérica hay bastantes menos representaciones del león, la más segura era una de los casares. Aquí en Arniche han aparecido una segura, otra prácticamente segura y una tercera muy probable. Bueno, la tercera muy probable es una representación parcial que tenéis aquí encima, con el ojo aquí, y esta es la línea cervicodorsal y el pecho. Quizá lo veamos en algún otro calco. Finalmente, en ese techo hay alguna representación, la única representación de cérvido es esto, que a lo que más se parece es a una representación de reno. Este es el croquis general, el calco, en el que he indicado un poco en dos dimensiones algo que en realidad se ve a lo largo de un lateral, en el techo plano inmediato y en el lateral opuesto. Es decir, esto es como una teja por dentro, y esto es la representación en dos dimensiones de todo ese panel, con las bandas de trazos paralelos en azul, las hechas como utensilio dentado. Y también, bueno, una serie de signos, como sabéis, claviformes de tipo pirenaico bastante característicos. Bueno, en general, en esta zona tenemos un buen número de representaciones animales, dominando siempre en todos los sectores el caballo, pero con algunos bisontes aquí, caprinos, etc. Pero destacan sobre todo los signos. Hay una serie de 3 claviformes idénticos con los del Triple Dover y otros conjuntos pirenaicos, grabados, y pero también un cuadrilátero, ¿no? O otro que está a medio camino entre los claviformes y los cuadriláteros, o estos otros que son dos cuadriláteros aparentemente opuestos, en una disposición opuesta, cuadriláteros claviformes, pero de un tipo un poco particular y un poco diferente a lo que conocíamos también en el Cantábrico. Y además hay toda una serie de bandas de trazos paralelos que están completadas con bucles, que han colocado algunos bucles. En concreto, esta banda que recuerden que viene por aquí, y que, a diferencia de las que he dibujado en azul, está hecha trazo a trazo, no con un utensilio dentado. Es la única banda de trazos paralelos hechos con los trazos de uno en uno. O quizá esta otra banda de trazos paralelos en la que también parece que han querido hacer un claviforme. Está exactamente en el límite accesible desde el suelo actual, en el techo, pero en el último sitio al que alcanzan una persona de estatura normal. Bueno, son algunos de los signos de la zona de concentración de signos, los claviformes, el cuadrilátero, o estos bucles sobre la banda de trazos paralelos que os comentaba. Bueno, la distribución no voy a entrar un poco en ello, pero son 37 figuras animales, un buen número de signos, muchas bandas de series de trazos paralelos en todos los subconjuntos. En materia de técnicas domina con mucho el trazo raspado normal, único.
asociado con áreas de respaldo en ocasiones o con algún trazo inciso muy fino en 2 o 3 figuras, y luego el trazo raspado múltiple con bandas de trazos paralelos hechas con utensilio dentado, ¿no? Bueno, y esto a su vez se asocia, como estoy, en principio lo que quiero defender es la idea de un conjunto unitario, sincrónico, con un mismo procedimiento técnico en los 3 sectores de la cueva, un mismo estilo, etcétera, etcétera, y otros datos que avalan un poco ese carácter de conjunto realizado en muy poco tiempo y además ese carácter unitario de todo él. Por ejemplo, en el caso de esta representación que veis aquí, tiene 2 orejas aquí cortas y circulares, la cabeza, aunque se conserva mal, está aquí, el pecho, las patas anteriores, el vientre, la pata posterior y multitud, como veis, de bandas de trazos paralelos afectando la figura. Bueno, esto lo vemos, la idea un poco que quiero defender es lo del conjunto unitario, realizado todo ello en muy poco tiempo. Aquí está claro, si os fijáis, muchas de las bandas de trazos paralelos parten prácticamente de la línea del dorso del animal, o estas otras parten de la zona del vientre, ¿no? Es decir, han hecho las bandas en un momento cuando ya estaba marcado el animal. Pero, sin embargo, en la prolongación de estas bandas, en esta zona, en la parte anterior del vientre, quedan claramente infrapuestas a lo que es la línea ventral, que muy probablemente se ha repasado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que bandas y raspados para definir las figuras animales se han realizado unos a continuación de otros, entremezclados, según zonas de esta composición, y es una, digamos, forma todo parte de un mismo conjunto. En otros casos, aparte de cómo se distribuyen las bandas, pero en otros casos vemos figuras animales acabadas y bandas que rodean la cabeza o que rodean las extremidades. Que, lógicamente son bandas que se han hecho con posterioridad en ese caso, al dibujo del animal. Y hay otras bandas que están infrapuestas también a alguno de los animales. Bueno, he valorado un poco el orden en diferentes zonas del gran panel entre las representaciones, pero la idea es esa. Esto está hecho en muy poco tiempo. Y por parte, bueno, teniendo en cuenta el procedimiento técnico, esto nos lleva con ese grabado ancho en esa caliza bioclástica, nos lleva a figuras grandes. Aquí, bueno, se puede ver el formato de las figuras según temas animales. Dominan, como siempre, son un poco más grandes los bisontes y caballos, como casi todos los conjuntos del materialista reciente, pero digamos que son muy regulares los tamaños, están muy cerca unos temas de otros, mucho más cerca que en otros yacimientos. Y en todo caso, la distribución, la media está en torno a los 70 centímetros, pero la distribución digamos, del lado mayor, del rectángulo mínimo que puedes inscribir cada figura, tiene una distribución pues, notablemente diferente a otros conjuntos de esa misma época, muy cercana, pero donde tengo datos un poco como son Alcherri o Santimamiñe. Como veis, la distribución de Alcherri y Santimamiñe tiene muchas más figuras de tamaño pequeño, mientras que Arminche destaca un poco por el tamaño mayor de las figuras. Aquí lo he comparado con un espectro un poco más amplio, no solo de Arminche y Alcherri y Santimamiñe, sino también de Tucudover y de Covaciella, pero sigue destacando Arminche por la importancia de las figuras, en este caso de más de 80 centímetros de longitud, ¿no? Y la escasez de grabados pequeños. Claro, con ese procedimiento técnico no se pueden hacer grabados pequeños, porque no se vería prácticamente nada. Bien, bueno, en cuanto a los espacios, etcétera, en lo que trataré de explicar un poco algunos datos de Arminche, la idea un poco de la que parto es que, digamos, nuestra posibilidad de definir las vías de tránsito en el interior de las cuevas es tanto más posible o tanto más factible cuanto más difícil es ese tránsito a la cueva. En el caso de Arminche, ese tránsito es muy difícil en la mayor parte del recorrido por las fuertes pendientes, la posibilidad de caerte permanentemente hacia el interior y las salvedades iniciales que he valorado un poco la vía de tránsito habitual hacia el interior de Arminche, teniendo en cuenta las zonas decoradas del sector 1, 2 y el 3. Y bueno, esto partía un poco de la entrada antigua y aquí ya prácticamente al final del tramo anterior había una sima que está alterada ahora mismo por la cantidad de materiales que se introdujeron en los años 70 con las obras y que taponaron las entradas o la entrada. O algunas zonas muy cercanas al exterior, como era toda esta donde luego se ha abierto la boca por la que entraron los espeleólogos.
Para que os hagáis una idea, la sima esta, aquí hay una sima importante, vemos un descenso en vertical de 7,5 metros, pero que no sabemos exactamente cómo estaba para los paleolíticos, o que debería ser complicado. Y no sabemos cómo estaba porque, entre otras cosas, porque hay materiales arrastrados por las palas excavadoras y que han ido rellenando en parte esa misma sima. Pero que os hagáis una idea, aquí el topógrafo ha llegado a representar aquí uno de esos grandes bloques de hormigón que sirven para dar estabilidad a las grúas de construcción. Ha llegado está encajado en la misma sima. Ahora mismo tenemos unas escaleras, etcétera, y la cosa es un poco menos peligrosa, pero en fin. Bien, una vez pasada atravesada esta sima y ya en el nivel intermedio, digamos que han transitado a media altura por la zona más factible a lo largo del nivel intermedio, pero en algunas zonas en donde la galería superior está colapsada, hay, digamos, rampas de acceso muy factibles que permiten el acceso hasta esa galería superior, tanto aquí, el acceso al corredor elevado, como por aquí, el acceso a este nivel superior que tenía, bueno, lo hemos explorado con un cierto detenimiento en la zona más accesible, que es únicamente esta zona de aquí, y no hemos encontrado absolutamente nada. Los suelos son absolutamente irregulares, es un sitio muy poco halladero, de acceso muy complicado, porque aquí la pendiente es brutal, ¿bien? También y hay que escalar con bastante dificultad, y no hay nada, no hemos encontrado nada en toda esta parte superior. Pero en todo caso han transitado, como digo, por el nivel intermedio, buscando las zonas un poco con menor pendiente, y aquí en la zona del sector 3, accediendo como oblicuo por ese gran talud muy inclinado hasta alcanzar esa repisa, desde donde han hecho la mayor parte de los grabados de esta zona, o bien alcanzar una pequeña plataforma casi horizontal, donde tumbados boca arriba han podido grabar algunas de las figuras de caballo que antes veíamos alguna de ellas. Bien, aquí, bueno, yo me dediqué a valorar un poco las características de estos sectores en lo referido y son muy diferentes entre sí. Aquí. Digamos, el sector 1, en cuanto al tipo de espacio, es una sala, en toda esta zona de aquí, es una sala bastante amplia, terminal, lateral, mientras que el espacio del sector 2 es también terminal y segregado lateral, pero de acceso bastante más complicado, y el sector 3 pues son grabados hechos en un corredor final. He valorado el grado de dificultad del acceso, muy sencillo al sector 1, bastante menos al 2 y bastante más complicado al 3, o la modalidad a pie en un caso, saltando o gateando en el caso del acceso al sector 2, a los paneles con grabados, o escalando y gateando en el caso del sector 3. Se ha valorado la disposición preferente de los lienzos que están decorados, casi siempre son laterales, pero también en techos planos, en muchas zonas de la cueva. Bueno, esto ha permitido ver, por ejemplo, que hay una cierta selección de lienzos altos, un interés importante por la visibilidad, con una disposición horizontal de casi todas las figuras de los lienzos verticales, mientras que son disposiciones mucho más variadas en los del techo plano del sector 1, pues como es habitual en el caso del arte paleolítico. Fijaros aquí en las alturas, la distribución de las distintas clases de representación en altura sobre el suelo, como únicamente, por ejemplo, las bandas de trazos paralelos son las que están en los tramos medios, en 1,40, 1,80 de altura sobre el suelo de realización. ¿Por qué? Pues porque exigen un control mucho más fuerte del utensilio grabador con 4 o 5 puntas, que no en los grabados más simples, en que se puede uno estirar un poco más arriba o también hacerlo con cierta comodidad un poco más abajo. La distribución es muy diferente, por ejemplo, al Cherry, donde hay muchas más figuras más cercanas al suelo y más pequeñas, como veíamos anteriormente, ¿no? Bueno, se han valorado las posiciones de trabajo más frecuentes, que son un poco diferentes en los sectores. En general son posiciones mucho más cómodas en el sector 1, mientras que en el 3 pues tiende a haber más posiciones trabajando de rodillas, tumbado sobre planos oblicuos, o incluso trabajando boca arriba, tumbado sobre ese talud. Bueno, la capacidad de albergue también es muy diferente, etcétera. Bueno,
La idea un poco es que los espacios que se han seleccionado, en los espacios, que hay una correspondencia muy clara entre las condiciones de acceso, de estancia y de trabajo de esos distintos sectores y la amplitud y la complejidad de las composiciones parietales realizadas en cada sector. Es decir, las composiciones complejas. Esto es, digamos que es algo como muy comprensible, muy razonable, que no siempre sucede en el arte paralítico, pero como veremos, no siempre sucede, sobre todo, bueno, una de las ideas que quería apuntar, especialmente en los conjuntos de gran profundidad temporal en que se solapan ocupaciones muy diversas por diferentes zonas de la cueva. Cuando tenemos conjuntos más circunscritos, más unitarios, más o menos sincrónicos, tipo monedas, Arminsia, etcétera, las cosas son un poco más comprensibles. Bueno, en todo caso, en Arminsia es muy claro cómo las representaciones, las principales composiciones se han hecho aquí en el corredor elevado, especialmente en el sector 1, donde tenemos la mayor parte de las representaciones animales, de las bandas, de todos los, o casi todos los signos parietales, mientras que, por ejemplo, en la zona de acceso más complicado, escalando en oblicuo a lo largo de talud, han hecho composiciones sueltas o paneles, agrupaciones de únicamente 2 o como mucho 3 animales, casi siempre prácticamente solo caballos, ¿no? En estos paneles un poco no secundarios, pero en fin, bastante más marginales que las grandes composiciones del sector 1, del sector 1 y el 2, pero especialmente del 1, ¿no? Bueno, además, digamos, y a pesar de que el conjunto es muy unitario estilísticamente, esas distintas condiciones, por ejemplo, de trabajo y de estancia en los distintos sectores se reflejan en algunas variaciones estilísticas, por ejemplo, en el grado de acabado de las figuras, o sea, los esquemas, los esbozos inacabados o poco acabados son más frecuentes en los sitios de trabajo de acceso más complicado y de trabajo más complicado, en el sector 3, mientras que en el 1 están frecuentemente más acabado, o incluso si valoramos cuestiones como la proporción entre las figuras en perspectiva uniangular y en perfil absoluto. Digamos, en el 1 y en el 2 domina con mucho la perspectiva uniangular, en el 3 también, pero vamos, el porcentaje del perfil absoluto es algo mayor, ¿no? Por ejemplo. Volviendo un poco a la utilización de los espacios, me voy a centrar un poco en este área del corredor elevado. Y aquí, bueno, tenéis un plano relativamente detallado con la proyección en vertical de las representaciones animales, también de los signos en azul, etc. Como veis, el trazado de las... He jerarquizado ligeramente un poco el grosor de los vectores en la proyección vertical de los animales en función de las condiciones de visibilidad que luego comentaré. La idea, un poco a la que quiero llegar, es cómo estamos ante un centro ceremonial en el que el trabajo de los grabadores, desde estos pisos de trabajo que tenéis aquí en el sector 2, aquí y en toda esta zona en el sector 1, ha estado acompañado de otros acompañantes que no grababan, pero que asistían y formaban parte de ese mismo ceremonial. Y la cuestión es bastante clara. Digamos que hay tres elementos en el uso de los espacios aquí en el corredor elevado que nos llevan a esa idea. Por una parte, la morfología de los espacios, la disposición y distribución de las figuras y algunos aspectos visuales que comentaré, ¿no? En cuanto a la morfología, bueno, y a la distribución de los animales, llama la atención que casi todas las figuras son visibles desde este espacio central. Están organizadas un poco en función de su visibilidad desde aquí, desde un punto más bajo y a una cierta distancia, que es como mejor se ve este grabado sobre la cabeza bioplástica granuda. Es decir, a pie de panel ves una multiplicidad de líneas y es bastante follón. Te tienes que separar un poco de la pared. Es un conjunto muy pictórico, bastante diferente de otros conjuntos con grabados, ¿no? Y se entienden mejor las representaciones desde esta zona, desde esta zona al pie de la zona del colapso, es una zona con una ligera caída hacia el nivel intermedio, que desde de rodillas o de pie en estos planos de la plataforma elevada superior. Luego llama la atención el hecho de que, por ejemplo, todo este techo y todo esto lateral es perfectamente grabable, no hay nada, y aquí pues, sucede lo mismo en toda esta parte posterior. Es decir, se ha hecho básicamente un gran arco con representaciones en la zona más expuesta a la visualización desde este espacio central, al igual que algunas de las figuras de la composición, esa composición afrontada que tenéis aquí.
Los sitios vacíos, la distribución de las figuras en la misma disposición llevan un poco a esa, y la morfología de los espacios lleva un poco a esa idea. Pero también, como os decía, algunos aspectos visuales que aquí, aprovechando un poco la relativa unidad del procedimiento técnico y la homogeneidad del conjunto, pues se han podido valorar, ¿no? Por ejemplo, aspectos como el grado de incidencia del trazo de cada figura y, en segundo lugar, el grado de exposición o la potencialidad visual de los lienzos. Hay notables variaciones en esto. Por ejemplo, en lo primero, el grado de incidencia del trazo. Hay figuras, el león, esas grandes figuras de caballo, casi todas las que os he mostrado en las diapositivas anteriores, están muy bien marcadas, pero también hay representaciones que apenas se ven, que están simplemente únicamente apuntadas y son mucho menos visibles, con el mismo procedimiento técnico, pero mucho menos marcado. Y tienden a estar un poco más retiradas, en zonas marginales y no visibles o casi menos visibles desde esa zona central de reunión que os he comentado. Si valoramos el grado de incidencia del trazo, esto, bueno, lo he valorado de forma cualitativa, haciendo una barrida, unas fichas o un apartado específico para este tipo de aspecto y una barrida panel a panel específica para valorar esto y aplicar los mismos criterios a lo largo de toda la curva, ¿no? Entonces, diferenciar una serie de categorías muy simples y si lo vemos un poco por sectores, el grado de incidencia a pie de panel del trazo pues es bastante diferente. En el sector 3 hay una incidencia baja o muy baja de la mayor parte de las figuras, mientras que en el 1 pues tiende a haber más figuras muy bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, si lo analizamos según clases de representación, animales, signos, líneas, bandas de trados paralelos, vemos, bueno, que los animales y los signos dominan las figuras muy bien marcadas, con una incidencia de trazo alta, muy alta o media en algunos casos, mientras que en las líneas sueltas, no figurativas, o en las bandas de trados paralelos dominan un grado de incidencia muy inferior. En el caso de las bandas de trazos paralelos es una razón meramente técnica, a la medida en que la presión con la que trabajamos sobre la pared se distribuye en varias puntas y al final queda un grabado mucho más marginal. Y además un grabado que no se puede repasar tan fácilmente, como en el caso del grabado de raspado simple, ¿no? Bien, si valoramos a su vez el grado de exposición de los lienzos, es decir, la potencialidad visual de esos lienzos que han seleccionado para las representaciones, encontramos diferencias muy notables entre los sectores. La visibilidad es muy alta en la mayor parte de las representaciones del sector 1 y del sector 2, mientras que en el sector 3 se distribuyen de una forma un poco diferente, ¿no? Incluso si por clases de representación vemos como, por ejemplo, que han seleccionado los mejores paneles para hacer representaciones animales, las representaciones animales bastante grandes, con un grado, una potencialidad visual alta o muy alta en la mayor parte de los casos, mientras que la curva de distribución de los signos, o que están un poco más segregados, un poco separados al fondo de la composición y son menos visibles desde la platea, desde la zona de reunión, o las bandas de trazos simples, pues digamos que tienen una curva un poco más normal y diferente de los animales, ¿no? Bueno, si valoramos conjuntamente las variaciones en el grado de incidencia del trazo y en el grado de exposición de los lienzos, encontramos que hay una correspondencia bastante clara en estos aspectos. Es decir, que a lo que, bueno, cruzando un poco las informaciones, en los tres sectores se nos organizan en oblicuo de una forma muy clara y hay, vamos, bastante claro que hay una realización más cuidada, con figuras mejor marcadas en los lienzos de mayor potencialidad visual. Y además, visibles desde dónde, especialmente desde ese espacio más amplio y cómodo, llano o relativamente llano de toda la cueva, que es lo que existe al pie de esa composición general del sector 1 e incluso de parte del sector 2. Esto, como digo, es coherente tanto con la morfología de los espacios del corredor, pisos de trabajo, dos pisos de trabajo y de reunión, como con la misma distribución de las representaciones. E implica, en mi opinión, una reunión a tiempo de grabadores en los pisos un poco más elevados y de otros asistentes en espacios separados, en lo que es participando de un mismo ceremonial. Algo que es apuntado en otros yacimientos con una cierta frecuencia, pero creo que aquí es especialmente claro en el caso de Arniche, ¿no?
Si además, nos interesa ver ese ceremonial, o sea, cómo se organiza el mensaje, bueno, y partimos otra vez del croquis general, bueno, utilizando, bueno, convirtiendo un poco las diferentes clases de representaciones en óvalos de distintos colores, vemos que hay una cierta organización con un área de los caballos, un área de los bisontes, una línea intermedia con los caprinos, mientras que los leones en amarillo están asociados tanto a los bisontes como a los caballos. Y los signos, en casi todos los casos, están ligeramente segregados un poco al fondo de ese techo. Es decir, es un esquema pues, muy cercano, muy similar al que vemos tantas veces en conjuntos del magdaleniense reciente en la región cantábrica, pues en Santibáñez, bueno, desde Altamira, desde los polígonos, en el Caín, en Alcherri, en Santibáñez, en Achurra parece que sucede un poco lo mismo, y en muchos otros conjuntos de esta época. Bien, en resumen, pues no me quiero alargar mucho más, aunque aquí he insistido básicamente en el aspecto en el punto 4, pero bueno, me gustaría repasar mínimamente los aspectos básicos. Creo que Arnich es un conjunto importante, es uno de los grandes centros parietales cantábricos del Paleolítico Superior, y destacan, pues, como marco aquí, la adaptación clara a las condiciones del soporte, a esta caliza bioplástica ranuda desmantelable, con figuras de animales y signos grabados mediante trazo raspado, de tamaño bastante más grande al usual, y además con empleo de esas bandas de trazos paralelos con utensilio dentado, que, aunque conocíamos en Hornos de la Peña, es algo bastante extraño. Y además aquí, pues con una organización mucho más compleja, junto con los animales, etc. Vemos, en segundo lugar, una versión aquilatada, resumida de los rasgos estilísticos y de las convenciones gráficas del magdaleniense. Es decir, no vemos las virguerías de detalles anatómicos que vemos en el arte mobiliar o en grabados de caliza fina y dura, hechos con buril, en representaciones a veces más pequeñas, o bastante más pequeñas, sino figuras muy simplificadas desde el punto de vista estilístico, ¿no? Es decir, pero en todo caso la combinación entre esa sencillez técnica y la efectividad gráfica es brutal, es del mejor nivel, creo, en lo que es el arte magdaleniense cantábrico. La ausencia de otros, aparte de los grabados, de otros restos de actividad y la mínima alteración de los espacios, lo selectivo del acceso y del tránsito, sugieren una fragmentación paleolítica escasa. Y si añadimos el procedimiento técnico y el número de motivos, suponen que esto se pudo realizar en un tiempo bastante breve. En relación a estos aspectos, debo decir que las hienas y osos que han acampado en el vestíbulo exterior no han pasado de la sima y no encontramos en el interior ni camadas de osos ni arañazos y marcas de osos en las paredes. Son extraordinariamente escasas. Únicamente he reconocido de un carnívoro pequeño en la zona al pie del panel principal del sector 1, una serie de marcas de animal, ¿no? Lo normal en todas las cuevas del entorno inmediato, con calizas un poco más normales y accesos un poco menos complicados, es una extraordinaria abundancia de ese tipo de marcas. La cueva de Goicolau es el paroxismo, por ejemplo, está en el extremo contrario de esto, ¿no? Con marcas de muy diferentes tipos de animales por todas partes. Y lo que me ha interesado más es la puesta en escena, que es bastante explícita. Está la del sector 1 pensada para ser vista un poco desde abajo, desde un plano inferior y a cierta distancia, que es como mejor se ven estos grabados. Son grabados que vemos por contraste cromático, no mediante haciendo sombra en el surco. Es decir, son grabados que se ven bien, por ejemplo, nosotros los vemos bien iluminándolos no iluminándolos lateralmente como hacemos habitualmente con los grabados, sino con una luz de ambiente. Es como se ven. Es decir, son un poco como pinturas casi, tienen un aspecto un poco pictórico, ¿no? Hay un interés por la legibilidad, como digo, de distancia, etc. Y luego la morfología de los espacios, especialmente el corredor elevado, la misma distribución de motivos grabados y esos aspectos visuales valorados, el grado de incisión de las figuras y la potencialidad visual de los paneles, permiten entender un lugar ceremonial con interacción en la que al mismo tiempo han estado una serie de personas grabando, situadas en el piso alto o en los pisos altos,
y otros participantes en la platea y en los sitios más cómodos, por cierto, de toda la cueva. Son los únicos sitios llanos o medio llanos de toda la cueva en donde se han hecho la mayor parte de las representaciones. Es decir, es una distribución y una disposición de las figuras relativamente comprensible, incluso predecible, en este caso, que contrasta notablemente con lo que nos sucede, sobre todo cuando nos metemos en sitios muy complejos y de gran profundidad temporal, tipo La Garma, La Pasiega, Castillo, etcétera, en donde, bueno, es muy difícil establecer normas de comportamiento más o menos entendibles, ¿no? A diferencia de, como digo, Garminche, de Monedas y otros sitios más pequeños, más sincrónicos. Bueno, es desde luego un conjunto unitario sincrónico con una composición iconográfica, es decir, clases de esquinostratos presentes y de animales, con ausencia de ciervas, por ejemplo, tan abundantes en el arte cantábrico, y unos rasgos característicos, unos rasgos estilísticos pues muy característicos de las fases centrales y avanzadas del periodo macaraniense, aproximadamente entre 14,5 y 12.500 BP sin calibrar. La fecha más probable, que entiendo para este conjunto, teniendo en cuenta los notables paralelos en las bandas de colores paralelos, en los claviformes, etcétera, como el Tuc Dover, es en torno a los 13.700 años, que es la media un poco de fechas, de las 14 fechas un poco disponibles para el conjunto, para materiales asociados, materiales de hueso, carbones del suelo, etcétera, asociados al conjunto parietal del Tuc Dover, ¿no? Es, creo, hoy por hoy, Arminse el mejor exponente de esa fuerte interacción cultural y materia gráfica entre las poblaciones del Cantábrico y las situadas al norte del Pirineo, especialmente en esa época del macarranista reciente, que es cuando esta interacción alcanza un máximo, algo que conocemos bien a través del arte mobiliar, pero también del parietal, ¿no? Bueno, el balance entre los rasgos pirenaicos y lo cantábrico, que también existe, sobre todo en los aspectos compositivos, en los que no he podido entrar, pero la composición tiene mucho más de cantábrico que, por ejemplo, de pirenaico, ¿no? Y sería una cuestión a valorar también. Bien, hasta aquí yo, gracias por su atención. Desde luego, si tienen algún tipo si tenéis algún tipo de pregunta y tal, estaré encantado en responderlo. Pues muchísimas gracias, César. Para nosotros es un verdadero honor contar contigo y contar con Arminchen en esta primera conferencia de la segunda edición del webinar. Si hay preguntas, por favor, levanten la mano y os daremos paso de uno en uno. So, if anyone has any kind of question, please raise your hands and we will allow you to speak. Hola, buenas tardes a todos. De verdad que enhorabuena al profesor González Saiz. Ha sido un gran trabajo en una gran cueva. Me da muchísima envidia. Lo que me ha llamado mucho la atención es que cada vez más están apareciendo cuevas con pasos difíciles y me gustaría saber su opinión sobre esta cuestión. Gracias. Bueno, es normal eso, es decir, que va quedando lo complicado. Lo de acceso complicado, lo que no se ha localizado antes, las cuevas que están en el borde de la carretera o conocidas de toda la vida, pues era un poco, y de acceso fácil, pues era un poco más fácil. Es decir, esto es como un plato de percebes. Todo el mundo empieza y se van comiendo los más gordos al principio y van quedando las mierdas al final. Vamos, las mierdas en cuanto a dificultad del acceso, etcétera. Y es lo que nos toca a nosotros ahora, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vale la pena porque el sitio, la verdad es que es espectacular y creo que es uno de los conjuntos importantes, vamos. Y aparte que ofrece bastantes novedades en lo que es el arte cantábrico. No es nunca hay estas cuevas que se van localizando, nunca hay una cueva que no aporte cosas. Todas son diferentes, todas aportan historias y es un poco la contrastación entre esos nuevos aportes de cada descubrimiento y lo que tenemos anteriormente, lo que obliga a una lectura integrada y que permite avanzar un poco en las cosas, ¿no? Bueno, pues en el caso de Arminche ofrece muchas novedades, las bandas de datos paralelos, el trabajo, el grabado de 12 milímetros de anchura en un raspado sobre la cueva, la composición iconográfica con signos claviformes pirenaicos, los claviformes nuevos sobre banda de trazos paralelos, incluso esos otros afrontados. Es decir, hay muchas cosas nuevas, iconográfica, técnica y en materia de composición, que me habría encantado entrar en la composición, porque ahí se pueden estudiar con cierta precisión comportamientos típicos en los paneles verticales, con figuras dispuestas en horizontal, en posición normal, y diferencias notables en cómo se trabaja en el techo, techos planos
perfectamente accesibles, pero claro, donde las posiciones son múltiples, y esto genera, digamos, algunos comportamientos un poco diferentes. Por ejemplo, antes veíamos como digamos, en las paredes verticales la articulación entre los límites de las figuras es casi milimétrica. Las figuras casi se solapan unas, vamos, se ajustan unas, sus límites, se ajustan unas figuras con otras estupendamente, evitando la superposición. Tan solo hay un caso de superposición parcial en toda la composición, ¿no? Sin embargo, y esto es fácil de hacer en los paneles, digamos, sobre los que tienes más control, en posición de pie o en una posición normal y sobre un lienzo vertical y trabajando a 1,5 metros, a 1,70 m de altura. Sin embargo, en los techos, accesibles, techos planos, claro, los giros posibles son múltiples y las figuras no se ajustan, es mucho más difícil ajustarlas igual de bien. Y aquí predomina otro tipo de comportamientos, por ejemplo, la abreviación, la deformación formal de algunas figuras para no solaparse, para evitar la superposición, o la deformación. Es decir, representaciones parciales, no acabar las extremidades, incluso deformar algunas de las figuras para que no se te solapen y para que no resulte excesivamente confuso el conjunto. Quiero decir que se pueden estudiar un poco la variación de comportamientos en función de los paneles con bastante precisión y cosas bastante interesantes y novedades un poco en el conjunto que creo que es importante, ¿no? Por esto. Bueno, no sé si, vamos, por supuesto no he contestado lo que me preguntabas, pero bueno, la dificultad de las cuevas cada vez más complicadas, bueno, es cierto, pero es un poco por eso, porque va quedando por los sitios de acceso más difícil, más esto, ¿no? Pero bueno, aún así, vamos, hay enormes cantidades de cuevas sin revisar o más revisadas, más en unas zonas que en otras, y seguirán apareciendo cantidades nuevas en sitios complicados, pero también en sitios sencillos. Yo, vamos, no hace tanto tiempo, las cuevas del desfiladero de Carranza eran conocidas por todo el mundo, había planos de todo tipo, pero no estaban bien revisadas y eran una sucesión. Hay 6 cuevas con arte paleolítico en menos de 1 kilómetro en el desfiladero, perfectamente accesible, con bocas de cuevas que se veían desde la carretera, ¿no? Esto pasa en muchísimos sitios, en Cantabria, pero también en el País Vasco y en muchas otras regiones. Hay zonas enormes de Cantabria que están cubiertas por la banda costera, el otro día pasaba por el Valle del Indo, que están pues con un encinar cantábrico impenetrable, que hasta que no haya un buen incendio, perdón, los ecologistas me perdonarán, pero en fin, que son zonas que hasta que no se pueda entrar en ellas no veremos la cantidad de las cuevas que hay, seguro. Con conjuntos varietales y del paleolítico superior con seguridad, pero y que están, vamos, por descubrir todavía, ¿no? Es decir, que habrá un poco de todo, pero sí, y cada vez la proporción de sitios de acceso complicado cada vez será mayor. Pero bueno. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, oye, venga, me alegro mucho de hablar contigo, José Luis. Un placer. César, tenemos otra pregunta, en este caso de Iñaki Inchaurbe. Iñaki. Sí, le estoy viendo a Iñaki. Buenas. Nada, que un placer tenerte entre nosotros y poder haber tenido la oportunidad de escuchar esta conferencia que ha sido muy interesante. Llamaba la atención que el parecido que tiene a priori Arminche sobre todo con el mundo más pirenaico, pues recuerda mucho el panel principal a un panel que está en el divertículo de los dibujos de Tuda Duber, que también hay un león en medio y luego figuras de bisontes y caballos de la vuelta. Pero luego es curioso los claviformes también, que las formas de P grabadas, si bien aquí en Cuya Albera y así hay pintadas, pues las formas de P por ahora eran inéditas en el Cantábrico, pero joder, llama la atención que haya aparecido además pues cuadrangular o sobre todo esas dos afrontadas que son más cantábricas, ¿no? Recuerdan más a lo que hay antes. Esos dos claviformes, que no se sabe muy bien, así como afrontados y tal, sí, tiene un aire cantábrico que no. Por ejemplo, es algo que pasa con los claviformes de tipo Altamira Pasega B, con una cierta frecuencia. Un poco apunta a que eso no está totalmente olvidado todavía. Incluso la presencia de un cuadrilátero. Yo, en el apartado cronológico, pues vamos, me ha llevado su tiempo, pero digamos que son rasgos que me llevan a valorar dentro del periodo de realización posible, que te puede ocupar todo el Magdaleniense medio, superior final, un momento más bien antiguo. O sea, un momento en torno a Magdaleniense medio centrado o primera parte, en torno a 13.700, 14.000 antes del presente. Es ligeramente posterior a Altamira
y probablemente muy poco anterior a Ekain, está un poco por ahí, y algo anterior a Santibamiñe, a Churra, o sitios con cargas en visión frontal y este tipo de cosas que parece más propio del Magraniense superior y final, ¿no? Pero sí, hay todavía cosas cantábricas. Incluso la composición, los aspectos compositivos están mucho más cerca de lo que es de la composición en el Magraniense cantábrico, por ejemplo, lo que hemos visto en Altamira, lo que vemos en Ekain, que es ese ajuste entre las figuras, que son como piezas de un puzzle, intentando no solaparse entre sí. Eso lo vemos claramente en Ekain, en lo que es el panel de Zalday, de los caballos. Lo vemos en Altamira, yo lo estudio en algunos paneles de Santibamiñe también, y en Sovilla. Eso es muy cantábrico, y sin embargo eso brilla por su ausencia en el Pirineo, donde tienes unos palinsestos tremendos, de figuras solapadas, etcétera, sí, mucho más, muy diferente. Digamos que los aspectos compositivos aquí, con signos claviformes, con bandas de trazos paralelos, igual que en Tubo Ver, etcétera, apuntan, es más cantábrico que pirenaico. La composición iconográfica es la típica de todo este mundo, claro, es esto que estamos viendo, que a partir del 14.500, del Magraniense medio, la cierva, que era el animal más representado en el arte cantábrico junto con el caballo, prácticamente desaparece. O sea, en Santibamiñe, en Horros de la Peña, en Alcherri, etcétera, apenas hay ciervos y ciervas, frente a la altísima frecuencia anterior. Y aquí Arminche pues ajusta exactamente a este tipo de novedades de esta época de más fuerte interacción con lo pirenaico. Pero como digo, el balance entre lo cantábrico y lo pirenaico es muy interesante en Arminche, ¿no? No sé si hay alguna otra cuestión. Recordaros que es la primera conferencia del ciclo y que tenemos otras 9 conferencias por delante. Iremos depurando los problemas técnicos poco a poco, aunque resurgirán. Recordaos que el 16 de noviembre tendremos a Jean-Jacques Delannoy con una nueva conferencia también a las 6 de la tarde. So just remind you that 16 November we will have next conference with Jean-Jacques Delannoy from EDICTEN, Université de Montblanc, also at 6 o'clock in the afternoon. Es todo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias César, y nos vemos dentro de un mes. So, goodbye. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.